Bien, este es un ejemplo del uso de la regla de la cadena. Si y es una función en términos de u y u está expresada en términos de x, es decir, u es una función g de x, entonces y va a ser la función evaluada en g de x. Esta expresión es lo que conocemos como la función composición y su derivada se calcula con esta fórmula. Esta fórmula es la que conocemos como la regla de la cadena. Veamos un ejemplo. Si y es igual a x cuadrado más raíz de 3 elevado a la 5, calcular la derivada de y con respecto a x. Solución. Vamos a hacer u, esta expresión que está dentro del paréntesis, sea u igual a x cuadrado más raíz de 3. Entonces, la derivada de esta expresión, la derivada de u con respecto a x va a ser 2x, que es la derivada de este término más la derivada de este término. Pero este, recordemos, es un número, por lo tanto es una constante, y la derivada de una constante es 0. Hacemos también y igual a u a la 5. Acuérdense que esto es u. Entonces y va a ser igual a u a la 5. Esta expresión elevado a la quinta potencia, así como está acá. Derivamos esta expresión. La derivada de y con respecto a u se representa así. Y no es otra cosa más que 5, el exponente que baja como coeficiente, y la u la elevamos a la 4. Es decir, el exponente es 5 menos 1. Acordémonos que la fórmula de la cadena es esta y que dice la derivada de y con respecto a x es igual la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Pero estos valores son los que acabo de calcular acá. La derivada de y con respecto a u es este valor y la derivada de u con respecto a x es este valor. Ahora vamos a sustituirlos en la fórmula, en la fórmula de la cadena. La derivada de y con respecto a u es 5u a la 4. Es este valor que calculamos acá. Multiplicado por la derivada de u con respecto a x. 2x. Este mismo valor que acabamos de encontrar. Ahora aquí podemos ver que está u y está x. Entonces vamos a retornar, a regresar. Acuérdense que u lo habíamos hecho como x cuadrado más raíz de 3. Entonces vamos a obtener aquel valor, a decir que u es lo mismo que x cuadrado más raíz de 3. Donde está u, yo puedo poner x cuadrado más raíz de 3, porque ya lo definí aquí. Elevado a la 4, ¿no? Entonces, pero además, este 5 está multiplicando a la u. Y este factor también está multiplicando al 2x. O sea, son tres factores que se están multiplicando. 5 por u a la 4 por 2x. Entonces yo puedo multiplicar este 5 por el 2x y me da 10. Y por esta otra expresión, ¿no? Por u, que ya dijimos que era x cuadrado más raíz de 3. Entonces al multiplicar 5 por 2, aquí lo puede ver, desde 5 multiplicado por 2x me da 10x. Multiplicado por el otro factor que está elevado a la 4. Entonces esta ya es la derivada de y con respecto a x. Esta función, la derivada de la función original que me dan. Seguimos. Si y es una función en términos de u y u está expresada en términos de x, es decir, u depende de x, entonces y es f evaluado en g de x, que es la llamada función composición, y su derivada se calcula
de manera práctica y directa, lo vamos a hacer ahora, sin mucho protocolo. Si nos dan esta función, nos piden encontrar la derivada con respecto a x. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a recordar primero que y', si esta es la función y, puede estar dado en términos de x también. F de x puede ser aquí donde está y, puede ser f de x. Entonces, si me dan y, yo puedo poner y', que yo sé que y' es la derivada de y. Que es otra forma de representarlo, la derivada de y con respecto a x. Es cuestión de simbología. Entonces vamos a decir y', lo que es lo mismo, la derivada de y con respecto a x, la vamos a hacer de forma directa, pues, tomado de acá. Bajamos el exponente, 45, copiamos la misma expresión y al exponente le restamos 1. Y todo eso lo multiplicamos por la derivada del interior. La derivada de este interior, la derivada de este paréntesis, es la derivada de este término más la derivada de este término. Lo copiamos aquí, ¿no? 2x, ¿quién es? Es la derivada de x cuadrado, más raíz de e. E es un número, y la raíz de un número también es un número. Así que esta es una constante, y la derivada de una constante es 0. Así que no la ponemos. Pero podemos ver que este 45 está multiplicando este paréntesis, y además está multiplicando a este otro paréntesis, pues, este otro factor. Entonces yo puedo multiplicar 2x por 45, así como está aquí. Lo puedo ordenar primero. 45 por 2x multiplicado por esta expresión que está elevado a la 44. Pero 45 por 2x me da 90x. Multiplicado por esta otra expresión, ¿no? Que está elevado a la 44 y no puedo hacer mucho por eso. Así que esta es la derivada de y con respecto a x. Que es lo que me piden, la derivada de y con respecto a x. Veamos otro ejemplo. Supóngase que f de x es igual a 5x a la 7 más raíz de pi elevado a la 10. Calcular f' de x. Calcular la derivada de f de x, ¿no? Ya dijimos que f' es la derivada de f de x. Así que decimos entonces, f', o sea, la derivada de f de x, es igual al exponente, o sea, bajamos el exponente, copiamos la misma expresión y al exponente le restamos 1. Lo multiplicamos por la derivada. ¿Este término qué es? Este término es la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada del interior le llamamos, ¿no? Que no es otra cosa más que la derivada de este término más la derivada de este término. La derivada de 5x a la 7 es 7 por 5, 35, x a la 6. Más la derivada de la raíz cuadrada de pi. Pi es un número. La raíz cuadrada de ese de 3.1416 es otro número. Es una constante. Entonces la derivada de una constante es 0. Así que solo nos queda, la derivada del interior nos queda 35x a la 6. Pero yo puedo ordenar esto. Multiplicar este 10 por este 35x a la 6. Esto no lo puedo tocar. Esto que está elevado a la 9 no lo puedo tocar. Pero este sí, 35 por 10 me da 350, x a la 6, multiplicado por este otro factor, ¿no? Y ya, para escribir la respuesta, entonces decimos, la derivada, o sea, f', la derivada de f, es igual a 350 x a la 6 multiplicado por 5 x a la 7 más la raíz de pi elevado a la 9. Esta ya es la derivada de f de x. Dijimos que f' iba a ser la derivada de f de x.